Bueno, y una semana clave es esta para la Convención Constitucional, porque mañana ya comienzan las discusiones y votaciones en el Pleno. La mesa directiva rechazó modificar en tanto el quórum de los 2/3 para aprobar las normas en general. Y para profundizar y saber todo lo que va a suceder el día de mañana en una jornada tan importante, estamos con la presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros. Presidenta, muchas gracias por acompañarnos y para poder explicarles también a la gente lo que se va a vivir el día de mañana. Muy buenas tardes, María. Muchas gracias por la invitación y a través suyo saludar a todas las personas que nos ven. Presidenta, yo se lo preguntaba el día viernes en un punto de prensa que dio en la mañana la Convención Constitucional, que desde la mesa directiva siempre han llamado, ¿no es cierto?, a la ciudadanía, a toda la gente a seguir muy atentos a este proceso y claramente mañana va a ser un día clave. Mucha gente se preguntaba, bueno, ¿cuándo ya se van a votar las normas que van a incluirse en una nueva Constitución? Y eso va a comenzar el día de mañana. Para que lo dejemos claro, para que la gente entienda entonces, ¿cómo va a ser el proceso de votación de las distintas normas? ¿Con qué se va a partir? ¿Cuánto tiempo tiene cada convencional para poder intervenir? ¿Qué va a pasar en caso de aprobarse por tantos votos o rechazarse por tantos votos las distintas normas? Entremos en materia, veamos qué es lo que va a pasar el día de mañana. Sí, bueno, totalmente de acuerdo. Ya se inicia un proceso que hemos estado esperando por meses, que no podíamos llevar a cabo sin cumplir los pasos previos, por supuesto, de dotarnos un reglamento que nos diga qué votamos, cómo lo votamos, cuánto tiempo y todas las cosas que usted hace alusión. Lo primero es decirle que el día de mañana vamos a trabajar en el informe 1 del sistema de justicia. Con eso se va a abrir las votaciones en el pleno de la convención. Se inauguran los seguidillas de plenos, tenemos alrededor de 23 plenos programados. Empezamos con el 1, donde vamos a ver sistemas de justicia. Va a haber al inicio 15 minutos aproximadamente donde se va a dar cuenta de este informe sobre las normas que fueron aprobadas por la Comisión de Sistemas de Justicia y órganos del Estado. Y también no solo las normas que se aprobaron, también en el documento se encuentra aquellas que fueron rechazadas, quiénes fueron las audiencias, qué dijeron. De cierta manera, reproduce toda la historia del proceso al interior de la Convención. Luego de eso, se va a abrir el tiempo de debate, donde cada convencional tiene hasta 3 minutos para hablar y exponer sus puntos de vista, etc. Y tiene como un periodo máximo de duración 8 horas el debate. Calculamos que el tiempo alcance para todos y para todas para hablar. Después de eso, se aprueba en general las propuestas de norma del sistema de justicia y con eso se cierra el día de mañana. Esa es la planificación. Perfecto. Presidenta, efectivamente, y dentro de este proceso que va a ser tan importante que nos explicaba recién, hay algo que efectivamente se tomó la atención en los últimos días porque se tenía que saber cómo y por qué quórum se iban a votar las distintas propuestas de norma que vamos a ver el día de mañana. La semana pasada la mesa directiva se reunió porque señalaron que había espacio para la interpretación en cuanto al quórum que se necesitaba para aprobar las distintas normas. ¿Qué se resolvió? Porque también hoy día se dio cuenta de un oficio que habían presentado distintos convencionales, ¿no es cierto?, para para analizar ese quórum. ¿Qué se resolvió? ¿Por cuántos votos finalmente se van a necesitar para aprobar las distintas normas, ya sea tanto en general como en particular? Bueno, nosotros el día viernes terminamos de ver el informe, de revisar la propuesta de cómo se va a desarrollar esta semana la votación y fue aprobada por unanimidad por la mesa directiva. Eso quiere decir que en votación general, tanto como en particular, va a ser aprobada con un quórum de 2/3. ¿Ya? En efecto, el fin de semana, el lunes, llega un oficio donde se solicita por parte de algunos convencionales revisar la interpretación que hicimos en la mesa el día viernes. Presidenta, disculpe, ¿dicen por qué? ¿Cuál es la revisión? ¿Por qué ellos querrían un quórum distinto al de los 2/3 que estaba manifestado en la reforma? Exacto, este grupo de convencionales hacía alusión que, por ejemplo, en la historia fidedigna de la convención, se habría interpretado como con mayoría simple la votación general. Recordar que este tema de los 2/3 no hay nada contradictorio, siempre se ha aprobado y hemos seguido la misma línea en esta convención que las normas finales se tienen que aprobar con 2/3. Eso nunca se ha puesto en discusión ni en duda.
Lo que sí se está interpretando de una manera distinta es que el proceso de votación general, no el particular, el general debe ser con mayoría simple. Nosotros y nosotras desde la mesa somos muy receptivos a las sugerencias, por supuesto, de todos los constituyentes, así que revisamos esta mañana el oficio que solicitaba revisar la interpretación. Entonces, finalmente se decidió no revisar la interpretación y continuar con la decisión de la mesa adoptada el día viernes. Así que tanto la votación general como la particular es de 2/3. Perfecto. De acuerdo. Zanjado ese punto entonces, preguntarle por algo que la mesa directiva reiteró mucho la semana pasada y era el llamado a llegar a acuerdos, ¿no es cierto?, entre las distintas fuerzas políticas que integran la convención, porque claramente el tiempo que queda es poco para presentar este borrador de nueva constitución, menos de 5 meses ya quedan de trabajo y es un trabajo bastante arduo. En ese sentido, ¿cómo han visto que ha evolucionado esa disposición a llegar a acuerdos? Si no me equivoco, hay algunas comisiones que siguen votando sus propuestas de normas. En ese sentido, ¿cómo se ha evolucionado desde ese llamado que se hizo a principio de la semana pasada a llegar a acuerdos? ¿Cómo se ve el ánimo de las distintas fuerzas políticas para poder ceder en ciertos puntos que muchos decían quizás son puntos políticos más que normas que consagren o que tengan un amplio apoyo y que luego puedan ser aprobadas en el Pleno? Claro, nosotros de hecho la mesa directiva nos reunimos con representantes de los colectivos y en general había una disposición muy positiva a poder conversar, dialogar, porque sabemos que necesitamos construir grandes acuerdos para poder finalmente tener una propuesta de constitución o para que finalmente las normas queden en la propuesta. Entonces, en ese sentido, yo he visto voluntad de todos los colectivos y se está trabajando paralelamente en comisiones que han seguido sesionando y, por supuesto, todos los canales de diálogo están abiertos y tendiéndose puentes de comunicación entre los colectivos, por lo que me han contado, así que esperemos que todas esas gestiones lleguen a buen puerto. Presidenta, voluntad en todas las fuerzas políticas, porque hay varios constituyentes que han señalado que, por ejemplo, algunos sectores de Chile Vamos siempre han obstaculizado el proceso y que entraron a la convención finalmente para llamar a votar rechazo. ¿Lo ha visto en todos los sectores o efectivamente hay algunos sectores que quizás son más reacios a llegar a estos acuerdos? Sí, al menos en la reunión que sostuvimos la semana pasada había voluntad de todos los sectores. Presidenta, bueno, hablando de lo que se va a venir el día de mañana, se comienza entonces con votando las normas de la Comisión de Sistema de Justicia, ¿no es cierto? Contarle a la gente, bueno, esta es una comisión, llegan estas normas. Hay otras comisiones que siguen votando sus normas que todavía no han entregado informes a la mesa directiva para poder votarlas en el Pleno. ¿Cómo va eso en cuanto a los tiempos? Porque el llamado y la reunión que ustedes sostuvieron la semana pasada con las distintas fuerzas políticas también hacía alusión a que el tiempo que queda es poco y el trabajo es mucho. ¿Cómo va el trabajo de las distintas comisiones para poder entregar el informe y para que esas normas se puedan votar en el Pleno? Sí, vamos bastante bien. Incluso hay comisiones que, por ejemplo, la Comisión 5 de Medio Ambiente, Derecho a la Naturaleza, que se sesionó extraordinariamente el sábado. Entonces, por ejemplo, ahora están en sesión la Comisión 3 de Formas de Estado. Entonces, se va avanzando. Hay mucha trabajo silencioso de hormiguita, diría yo, que se está llevando a cabo y que finalmente nos va a sumar con los informes en los plazos distintos que hay, porque también, siendo muy objetivos, no sacamos nada con tener 30 informes si tenemos que ir viéndolos de a uno. Entonces eso permite cierta flexibilidad para que las distintas comisiones avancen y además quien ya terminó el informe 1 parte con el informe 2 y así. Presidenta, quería comentarle respecto de una encuesta que se dio a conocer el día de hoy. Hay muchas personas que dicen que las encuestas hay que mirarlas con mucha distancia, ¿no es cierto? Pero hay otras que dicen que igual, de todas formas, son un termómetro que mide un punto, ¿no es cierto?, en el tiempo en particular. Y respecto a la encuesta CADEM, por ejemplo, que señala que la confianza en la Convención Constitucional bajó 9 puntos, una confianza de un 50% y una desconfianza del 48%, una baja que dice esta encuesta se da en todo rango etario, socioeconómico y político. En ese sentido, preguntarle si usted cree que se ha cometido comunicacionalmente ciertas
errores, por así llamarlos, y yo se lo pregunto específicamente, por ejemplo, con lo que pasó la semana pasada con la convencional republicana Teresa Marinovich, los dichos que dijo al probar el micrófono, también, por ejemplo, de esta norma que se presentó de la disolución de los 3 poderes del Estado, donde claramente no había una mayoría, de hecho se rechazó unánimemente esa norma. Quizás eso no ayuda a que la gente vea con confianza el proceso que se está viviendo ahora. Bueno, acá hay varias cosas, varios puntos en su pregunta. Lo primero, decir que, claro, las encuestas son un insumo en el tiempo y tenemos que verlas en perspectiva. Por supuesto, son valiosas, nos sirven para ver cómo está la situación y, por supuesto, a seguir trabajando. Es algo que nosotros sabemos que tenemos que fortalecer, la estrategia comunicacional, y estamos trabajando ocupados en eso hace ya bastante tiempo y tenemos que seguir trabajando, por supuesto, porque tenemos que informar a las personas adecuadamente. También no es un secreto que hay bastante desinformación y también hay cierta sentido o cierto apoyo a desacreditar. Uno de ellos lo podemos ver en el estudio de la Universidad de Valparaíso, que habla sobre el discurso de odio y las fake news, sobre lo dice Pedro Santander, director de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. En esa área logramos detectar y demostrar que efectivamente la convención trabaja un ataque digital permanente, sostenido e intenso. Entonces hay varios factores, eso uno no puede decir que es unicausal, sino que tenemos que verlos en perspectiva. Entonces ahí la invitación es a informarse por las redes oficiales, no creer todo lo que llega por WhatsApp, todo eso, porque también hay acto de desinformación. Y respecto a los temas que usted me dijo, por ejemplo, formas de Estado o estas propuestas de normas que son más polémicas, la Convención es un espacio de deliberación y propuestas de normas. El hecho que existan propuestas como esta es parte de una realidad de la sociedad que no podemos esconder. Acá estamos representados la gran mayoría de la sociedad y estos temas hay grupos que son importantes, entonces no podemos descalificar porque las ideas no nos gustan a todos, generan más ruido. Yo creo que acá la invitación es a dialogarlo todo y de ahí tomar los grandes acuerdos en pro de una sociedad más pluralista. Presidenta, el próximo 11 de marzo, Gabriel Boric asume ya oficialmente como presidente de la República y ahí usted va a tener que, ¿no es cierto?, tener esta comunicación respecto del gobierno que ya va a tomar posesión de su cargo para lo que queda del trabajo de la Convención. Finalmente, si el borrador de texto de nueva Constitución se aprueba, va a ser Gabriel Boric quien estampe su firma en esta nueva Constitución, si es que se aprueba en el plebiscito de salida. ¿Cómo ve en adelante el trabajo que se pueda llevar con esta administración? ¿Cómo lo ha sido con la actual hasta el momento en el caso o en el tiempo que usted lleva en el cargo? Y si espera que la relación sea quizás más expedita, sea un poco más clara. Lo decía en su momento la expresidenta de la Convención, Elisa Loncón, que ella sentía que con el próximo gobierno de Gabriel Boric la comunicación iba a ser más fluida. ¿Usted espera que se dé eso? ¿Cómo ha sido su también relación con el gobierno actual? Sí, bueno, no podemos desconocer que al inicio de la instalación de la convención pues fue muy duro para nuestros antecesores, también Elisa Loncón y Jaime Baza. Eso no se puede desconocer. Afortunadamente fue mejorando con el tiempo y con la incorporación de finalmente Matías Koch como secretario administrativo, y eso claramente mejoró mucho los canales de comunicación. Fueron muy distintos a los que yo recibo en enero cuando asumo. Tenemos una comunicación mucho más fluida con el gobierno, buena voluntad de las partes, el ministro Osa, el secretario Pavel, en general, una muy buena, una relación cordial, diría yo. Así que agradecida de eso. Y eso se debe también al trabajo previo que hizo la mesa anterior. Y esperamos el gobierno que entrante, por supuesto, desearle el mayor de los éxitos. El gobierno ha expresado del presidente Boric todo su apoyo a la convención y eso... y además ha ratificado la autonomía de este órgano. Entonces, eso también nos permite seguir trabajando en el poco tiempo que tenemos con tranquilidad y esperamos que cumpla con todo lo que el Acuerdo por la Paz determina, que es proveer todos los requerimientos necesarios que responsablemente solicitaremos desde la Convención, siempre velando por los criterios de austeridad, de responsabilidad fiscal, transparencia. Así que eso, esperamos que podamos seguir trabajando tranquilamente como ha sido hasta ahora.
Presidenta, quiero preguntarle y ojalá tratar de comunicarlo de la forma más fácil para que la gente que nos está viendo pueda entender. El día de mañana, en el proceso de votación de las propuestas de normas en el Pleno, ¿cuántos votos tiene que tener una norma para ser aprobada en general? ¿Qué pasa si no obtienes esos votos? ¿Se desecha? ¿Se pasa a una comisión? ¿Cómo va a ser ese proceso? Ojalá de la forma más simple para que todos quienes nos estén viendo entiendan el proceso que se va a vivir mañana. Ya. Mañana vamos a recibir un informe de la Comisión de Sistema de Justicia. Se va a dar a conocer el informe públicamente y después vamos a deliberar hasta 8 horas, 3 minutos cada uno. Después vamos a votar en general, ¿ya? Por ejemplo, la norma número 1. ¿Se aprueba la idea de la norma o no se aprueba? Si obtiene 103 votos, se aprueba y sigue su camino, y si no, vuelve a la comisión. Pero el hecho que se apruebe mañana no significa que va a quedar en la Constitución. Todavía nos falta un paso que nosotros le llamamos votación en particular, donde a esta idea que ya se aprobó se le pueden agregar, sacar cosas o mejorarla, y después el día jueves se va a llevar al Pleno otra vez y ahí se va a votar, y si va a obtener los 103 votos de nuevo, ahí sí pasa derechito a la Constitución. Si no, vuelve a la comisión. Esa es más o menos la idea. ¿Y en qué momento se podría rechazar de plano una norma? Acá hay 2 oportunidades. La primera, después se mejora, se rechazó, vuelve a la comisión, se mejora y vuelve otra vez al Pleno. Ahí ya está lo final, la segunda vez. Perfecto. Presidenta, lo que hablaba usted recién, y ya lo decimos, estamos en una etapa muy importante, ¿no es cierto? Que ya se empiezan a votar las propuestas de norma y algunas que podrían entrar esta semana incluso, ¿no es cierto? Porque se vota comisiones de justicia, si no me equivoco, forma de Estado también, se votan en general y particular, podrían entrar incluso al borrador de nueva Constitución. En ese sentido, ya teniendo este ambiente, ¿no es cierto?, listo. ¿Cómo ve que se están preparando los convencionales? ¿Ya están más o menos de acuerdo en cuanto a las votaciones? Sabemos que, claro, hay colectivos que son más afines a otros. ¿Se puede dar una situación que sea quizás un poco más fácil votar algunas normas que otras? Y también, algo muy importante, ¿cómo se va a comunicar? Dado que lo decíamos recién, ¿no es cierto? Y usted lo decía también, hay que reforzar lo de la comunicación para que la gente entienda lo que se está votando. Exacto. Bueno, no pudiese decirle bien cómo es lo que está pasando adentro, porque no tengo nada de evidencia que lo avale, pero sí lo que yo percibo, eso es mi percepción, es que hay otro trabajo en conjunto. Ya el hecho de que colectivos hayan presentado normas en conjunto es un buen indicador de hacia dónde va el proceso. Entonces, en ese sentido, eso pudiese decir. Y quisiera también informar, aprovechando el espacio, que partimos con la consulta indígena hoy, que es un elemento importante del cronograma de la convención, y desearle un exitoso proceso a todos los pueblos de Chile que comienzan su consulta hoy. Presidenta, si puede andar un poco más para que la gente entienda de qué se trata esta consulta indígena que efectivamente comenzó hoy, de qué se va a tratar, cómo va a ayudar al diálogo, ¿no es cierto?, a los acuerdos ahí en la convención. Sí, por supuesto, gracias. Hoy parten una serie de... Cada pueblo levanta su consulta, ya por supuesto con el apoyo y la guía general de la convención. Lo que se busca acá es levantar desde los pueblos aquellos derechos que en su sentir, en sus sugerencias, en su solicitud debiesen ser incorporados. Nuestro marco de acción de la convención está diseñado por la Secretaría de Participación y Consulta Indígena, un ente técnico básicamente, que no es de convencionales, donde se hace una propuesta teniendo en consideración los tratados internacionales y el de la OIT 169 de los pueblos indígenas. Y eso entonces en cada territorio las comunidades y asociaciones van a ser invitadas a reunirse y conversar como un encuentro para definir cuáles son los derechos que debiesen ser incorporados en la Constitución. Después eso se sistematiza, se hace un informe y se va a la Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas y ahí se elevan propuestas de artículos que van al Pleno de la Convención. Eso un poco bien resumido. Ministra, ¿y la consulta están dando? ¿Los presupuestos están claros? ¿Los tiempos? ¿Se retrasó un poco esto? No hemos tenido retraso. Estamos acorde al programa de la Secretaría de Participación y Consulta Indígena. Respecto al presupuesto, ustedes saben que la Convención tiene un presupuesto acotado.
Así que solicitamos apoyo al Ministerio de Educación, CONADI, a las gobernaciones, al Ministerio de la Cultura. Entonces hemos tenido harto apoyo que afortunadamente ha podido también sustentar la consulta indígena. Entonces, en términos presupuestarios y de tiempo, estamos súper bien con los recursos que tenemos. Agradecemos, por supuesto, la buena voluntad del gobierno en evaluar la posibilidad de aumentar el presupuesto, pero afortunadamente lo vamos a hacer con los fondos que ya teníamos. Perfecto. María Elisa Quinteros, presidenta de la Convención Constitucional, muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista para poder explicarle, ¿no es cierto?, a todos quienes nos están viendo cómo va a funcionar este proceso el día de mañana. Los dejamos de ya invitados para que sigan cada uno de los pasos que está haciendo la Convención, porque claramente estamos en un punto clave, ¿no es así, presidenta? Exactamente, así que invitar a todas las personas a participar, sean de pueblos indígenas o pueblos chilenos, están todos los canales abiertos de participación aún, y agradecer, Marian, por el espacio y un saludo muy afectuoso a quienes nos acompañaron en este ratito. Muchas gracias, que tengan muy buena tarde.